Continuamos en Mesa Central. Como ya le comentaba al inicio de este programa, Standard & Poor's revaluaría la calificación de crédito sobre la deuda soberana de México si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se desmantela materialmente. Para analizar el tema me acompañan Enrique Quintana, Jonathan Ruiz y Abraham González. Bienvenidos. Gracias, Susana. Pues bueno, si el tratado se desmantela, como ya lo decía la calificadora, reconsideraría la nota crediticia de México, aunque no es su escenario base. ¿Esto lo podríamos ver ya de varias calificadoras? Pues vamos, el asunto resulta obvio, ¿no? Exactamente, porque cambia el panorama. Sí, el asunto es la posibilidad de que eso ocurra. Digo, eventualmente, si llegara a deshacerse el Telecán, pues obviamente las calificadoras tendrán que revisar qué pasa con la economía nacional, lo que no significa una debacle necesariamente un debacle en la economía nacional. Lo que han dicho es que efectivamente podrían bajarle un escalón, lo que mantendría a México en calificación, en grado de inversión. Esto, pues hemos estado ahí, hemos sobrevivido ahí e incluso hemos prosperado en un escalón como el que nos están advirtiendo en este momento. Obviamente no es lo deseable, pues por supuesto que no. México lleva una trayectoria desde hace años de ascenso en sus calificaciones y lo ideal es que sigamos subiendo para bajar las tasas crediticias, el crédito al que tienen acceso las empresas en particular y el gobierno. Pero, pues sí, efectivamente suena obvio, ¿no? Susi, hay que recordar qué califican estas empresas que hacen los ratings de crédito. Califican la capacidad de las economías para cumplir los compromisos en ciertas monedas. En el caso de México, usualmente son en dólares y en pesos. ¿Qué es lo que están evaluando al hacer este pronóstico de que si no hay tratado de libre comercio, eventualmente lo bajarían? Si se desmantelara el Tratado de Libre Comercio, lo que están considerando es que probablemente el crecimiento de la economía sería menor. Con un menor crecimiento de la economía y sin posibilidades de subir las tasas impositivas, muy probablemente los ingresos que el gobierno obtendría serían menores. Entonces, lo que están evaluando las calificadoras es que en este escenario de menor crecimiento de la economía y por lo tanto de ingresos menores, la capacidad de generación de flujo del gobierno bajaría y por lo tanto estarían valorando hacia abajo la calificación respecto a la capacidad de pago de las obligaciones del gobierno y muy probablemente se generalizaría después hacia gobiernos estatales y empresas privadas, que también estarían en el mismo caso. Menor crecimiento, menor flujo y menor capacidad de cumplimiento de sus obligaciones, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. Okay. Creo que estamos viendo o estamos en un momento en el que todas las instituciones que hacen análisis, bancos, calificadoras, casas de bolsa, están pues tratando de plantear un escenario. Evidentemente es un escenario que resulta complejo proyectar, dado que no hay una referencia exacta, ¿no? de qué es lo que podría pasar. Y las opiniones han sido muy diversas. Hoy, como ya comentaban, bueno, es AMPI la que dice rebajaríamos la calificación. La semana pasada fue Moody's la que lo dijo. Incluso hoy también el Instituto Internacional de Finanzas hace un escenario de qué es lo que le podría pasar a México si es que se termina el Telecán. Creo que vamos a seguir viendo estos escenarios, particularmente el que o estas proyecciones pues que hacen los analistas y particularmente hablando sobre la proyección que hizo el Instituto Internacional de Finanzas. Ellos hablan incluso de una recesión en 2019. El abanico en el que han pasado todas las opiniones creo que es amplio y vaya, es normal, entre comillas, que sea amplio, dado que hay mucha incertidumbre. Por lo pronto, eso lo que genera es volatilidad y lo podemos ver hoy en el tipo de cambio que lo tenemos aquí en la terminal de Bloomberg. Es lo que pasó durante esta sesión, en donde el tipo de cambio incluso llegó a ubicarse por aquí en este piquito 19.25, 19 pesos con 25 centavos, que es pues su mayor nivel en 4 meses. Incluso en el día fue de más de alrededor de 6 meses, un máximo. En fin, son muchos escenarios los que estamos viendo. Vamos a seguir viendo proyecciones de este tipo y es muy probable que las calificadoras pues
Justo lo que dicen es que reevalúen pues qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Bien, entonces, en dado caso de ver este escenario en el que se desmantelara el Tratado de Libre Comercio, Enrique, tú mencionabas un escenario de crecimiento menor, pero por otro lado tú, John, decías que se mantiene el grado de inversión. Bueno, es la expectativa que se tiene bajo el escenario que conocemos en este momento. Bueno, bajo el escenario supuesto que conocemos en este momento, ¿no? Lo que no está peleado con lo otro, o sea, es decir, el hecho de que, es decir, si la economía crece menos, es posible que también caiga en recesión. O sea, no es posible desde mi perspectiva, sino por lo que están diciendo algunos analistas, ¿no? Sí, vamos, y ante esa circunstancia también es factible que se baje un escalón la calificación, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es por qué lo están haciendo. O sea, las calificadoras típicamente hacen anuncios cuando están haciendo revisiones ante una economía, como nos pasó recientemente, que se estaba revisando la calificación con perspectiva negativa y finalmente se nos quitó esa connotación, ¿no? No sé si en esta circunstancia, digamos, las calificadoras están obligadas ante los inversionistas a plantear esa posibilidad o es simplemente pues un ánimo de salvar su reputación ante otras circunstancias que han vivido en el pasado y que pues las han expuesto, ¿no? Sobre todo, bueno, en el 2009 es lo más notorio, ¿no? Cuando reventó una burbuja que no fue prevista, digamos, en la dimensión por las calificadoras. Entonces, no sé, como que me queda esa sensación de que están más en ese ánimo. ¿Consideras que hay conflicto de interés? No, más que conflicto de interés, creo que están en su legítimo interés de mostrar, digamos, sus pronósticos, ¿no? Yo creo que más bien es un ánimo de sí salvar, digamos, cualquier cosa, cualquier reclamo que se les pudiera hacer en el futuro, ¿no? Después de la cuarta ronda de la renegociación del tratado, me parece que era lógico que se hicieran estas revisiones, porque la cuarta ronda generó un cambio de ambiente. Hasta la tercera ronda habíamos generado ahí vamos caminando. Quizás no hemos entrado en los temas difíciles, pero ahí vamos salvando uno que otro capítulo. En la cuarta ronda, cuando entran los temas difíciles, reglas de origen, el asunto de la cláusula de extinción del tratado, de repente las calificadoras dicen, bueno, tenemos que considerar el escenario donde el tratado ya no está en el esquema regulatorio de México. ¿Qué pasaría con la economía mexicana bajo este escenario? Si no lo hicieran las calificadoras, serían irresponsables con sus usuarios, con la mayor parte del mercado financiero, porque finalmente están esperando que ellas generen estos escenarios y vean qué es lo que puede pasar en la parte de lo que es probable. Quizás si esto fuera altamente improbable, ni siquiera estaría en los escenarios. Pero en la medida que después de la cuarta ronda se convierte en algo probable, entonces hay que meterlo en el análisis. Me parece también importante señalar qué es lo que pasaría, ¿no? Si se concretara uno de estos escenarios que hablabas hace un minuto sobre perder el grado de inversión. Vaya, ¿qué es lo que pasaría? ¿Se pierde el grado de inversión o no? En los escalones en donde estamos actualmente, tanto en las calificaciones de Moody's como en las calificaciones de Standard & Poor's, no se perdería el grado de inversión si es que baja un escalón. ¿Eso por qué es relevante? Porque lo que hacen los fondos de inversión que invierten en deuda gubernamental de países emergentes o de cualquier otro activo, pero particularmente los que invierten en los bonos de México, necesitan por mandato cumplir con ciertas reglas. Esas reglas es que tengas un escalón. Si bajan un escalón, seguiríamos dentro de ese conjunto de activos en donde pueden invertir. Entonces, Moody's decía la semana pasada, no es tan grave y lo peor que podemos hacer, o sea, lo peor que podría pasar es que les bajáramos un grado, un escalón la calificación, pero siguen siendo grado de inversión. Me parece que sí tendría algunas otras implicaciones, no están a la ligera, pero efectivamente en términos de flujos de capital que pudieran entrar, que pudieran salir del país, probablemente no sería algo alarmante, dado que todavía están dentro del conjunto de activos. Sería, si me permite, Susi, como los Pumas. Están en el penúltimo lugar de la primera división. Pero siguen en primera división. Pero siguen en primera división. No bajarían a la primera. Muy bien, muy buena conclusión. Enrique, conclusiones.
Bueno, yo creo que vamos a estar con esta incertidumbre. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos previsto, pues, que estaríamos en esta montaña rusa de emociones de aquí hasta el cierre de año. Pues por lo pronto el próximo mes nos han dejado un poco en esta situación de incertidumbre, porque pues no hay más negociaciones sino hasta noviembre. Y habrá que esperar pues un montón de previsiones, de escenarios, de esquemas ante los cuales habrá cada quien de hacer su mejor análisis. Hoy por lo pronto le pegó al peso. La expectativa es que conforme más información haya en el mercado, la volatilidad pueda ser menor, ¿no? Decíamos que el peso iba a estar en una montaña rusa en la renegociación del tratado. Así lo dijo el secretario de Economía. No lo habíamos visto, pero hoy ya vamos de bajada en serio. Sí, Entonces, hay que tomárselo en serio. Esta renegociación que no ha terminado y probablemente no termine en la siguiente ronda, quizá tengamos 1, 2, 3 más, no lo sabemos, va a seguir generando esta montaña rusa para nuestra moneda. Así es. Falta Fitch, a ver qué dice Fitch acerca de lo que pasa, ¿no? El término de las negociaciones del Telecán. Ya fue Moody's, ya es S&P. Seguramente en los próximos días podríamos esperar algún análisis de la tercera calificadora, que en este caso es Fitch, sobre lo que pueda pasar. Pues esperamos ese análisis, pero sobre todo ver qué pasa de aquí a la quinta ronda, que como ya decías, Enrique, pues seguramente no terminarán ahí las negociaciones del Telecán.